Regálame un momento, por favor. Bueno, la idea del último punto era pues primero que practicaran un poco la parte de despejar ecuaciones, que sé que son temas que de pronto uno ve en el colegio, pero que a medida que pasa la universidad y no los utiliza, pues se le van olvidando. La clave cuál es en ese tipo de despejes. La idea es siempre despejar el, la operación con mayor jerarquía. Las operaciones tienen jerarquía. Primero van divisiones y multiplicaciones y finalmente van restas y sumas. Entonces, ¿la idea cuál es? Nos están preguntando por el ángulo inicial, que sería este de acá, el OI. Entonces, la idea es pasar primero lo que está dividiendo, que sería el tiempo, se pasa al otro lado a multiplicar por la velocidad angular que ya le teníamos. Eso va a quedar velocidad angular por tiempo final menos tiempo inicial es igual a ángulo final menos ángulo inicial. Posteriormente, como lo que tenemos que hallar es el ángulo inicial, tenemos que mandarlo al lado izquierdo. Entonces, como está haciendo una operación de resta, al otro lado pasa a ser una operación de suma. Entonces, quedaría la multiplicación de velocidad por la diferencia de tiempo, eso más el ángulo inicial. Finalmente, para dejar solo el ángulo inicial a un lado, pues se pasa toda esta, se puede decir, esta operación grande, la de la multiplicación, pero lo que está haciendo en este caso es una resta, porque no estoy pasando solo el tiempo final y el tiempo inicial, ni solo estoy pasando la velocidad angular, sino que estoy pasando todo lo que está dentro del paréntesis que está haciendo una operación de suma. Entonces, como está haciendo una operación de suma, va a pasar al otro lado a restar y ese resultado se lo vamos a restar al ángulo final. Si les quedó bien, les tendría que haber quedado algo parecido a esto. Entonces, con eso quería iniciar primero. Primero, sé que no es cuestión de que no sepan, sino que a uno se le va olvidando estos tipos de procedimientos. Ya sin más preámbulos, pues vamos a arrancar. Si no tienen más preguntas sobre eso, no sé si les surgió más dudas sobre alguna otra pregunta realizando el taller. Profe, buenas tardes, disculpe. Buenas tardes. Profe, es que en el taller que yo descargué, o sea, el que descargué para mí, habían 13 puntos. Yo lo comparé Sí. con otro compañero y siempre habían 12 puntos. Entonces, ¿ahí que te afectan algo de pronto? De pronto descargaste la primera versión que puse. Creo que había un punto que tenía sobre momentos eh, Sí, señor. y lo retiré porque me parecía un poco confuso. Pero no hay problema, pues yo suprimo ese punto de tu taller. Ah, ok, profe, muchas gracias. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿No? Entonces, vamos a darle inicio a la sesión de hoy. El tema que nos concierne es los métodos directos de evaluación. En este caso, vamos a hacer énfasis en métodos de evaluación tanto para gasto energético como para análisis de movimiento. La idea de este curso, pues, es la biomecánica y los dispositivos para mejorar el rendimiento deportivo. ¿Cómo vamos a hacer para mejorar ese rendimiento deportivo? Utilizando esas aplicaciones o esos métodos que hay en este momento en las investigaciones y en el mundo académico para analizarlos. A partir de ese análisis, pues nosotros vamos a poder hacer mucho, o sea, vamos a poder hacer realmente eh, planes o tratamientos para los deportistas que den puede decir, un resultado esperado y medible, que eso es lo más importante. Por eso es importante los métodos de evaluación directa, porque son medibles, porque nos dan
instrumentos para mostrarle a los entrenadores, instrumentos para mostrarle a los jugadores, instrumentos para mostrarle a las juntas directivas que nuestro trabajo está dando resultados cuantificables y que ellos puedan verlo. Muchas veces a las personas del deporte lo que pasa es que la mayoría son empíricas y pues lo hacen, obviamente hacen su trabajo excelente, consiguen los resultados, consiguen las medallas, pero a la hora de preguntarles cómo hicieron eso, cómo plantearon los objetivos, cómo los cuantificaron, pues se quedan cortos. Entonces, esto es lo que nosotros como profesionales del área del deporte, pues tenemos que entrar a cambiar. Entonces, por eso es importante los métodos de evaluación directa. El contenido va a ser características de una medición directa y su validación, aportes a interdisciplinares y disciplinares, la interfaz y dispositivos de captura, ya sea de movimiento, variables fisiológicas y biomarcadores. Después los conceptos de registro, señal, modelo de análisis de señales y una perspectiva de investigación que es un reto para la predicción y los biomarcadores digitales. Por favor, si alguno de sus compañeros escribe en el chat, me lo hace saber, los que tengan micrófono. Muchas gracias. Empezamos con las características de una medición directa y su validación. Entonces, arranquemos con una pregunta. ¿Qué y cómo debemos medir y analizar en el campo de la actividad física de acuerdo con los avances tecnológicos y conceptuales en los estudios del movimiento humano? Entonces, ¿de dónde surge esa necesidad de medir? Pues surge en el momento en que nosotros tenemos que estratificar el riesgo de las personas que estamos tratando. Los deportistas también tienen riesgo cardíaco, riesgo metabólico, un riesgo altísimo en lesiones osteomusculares, tienen un poco menos de riesgo en la fragilidad sarcopénica o esa fragilidad de perder músculo, tienen un menos riesgo en un control en el riesgo de caídas, esperaríamos, ¿no? Por esa, se puede decir, esa experticia que tienen en la coordinación y en el movimiento corporal, pero al igual, pues tienen un riesgo latente en el deterioro funcional que lo vamos a tener todos a lo largo de nuestra vida. Entonces, primero, nos llama la atención o nos dice, oiga, ¿cómo medimos esa estratificación de riesgo? Lo otro es medir la aptitud física, que lo hacemos nosotros, se puede decir que día a día, o lo hacemos para, ya sea para prescribir o para evaluar un programa de ejercicio. También tenemos que hacer un pronóstico. Ese pronóstico nos dice qué tanto puede mejorar el deportista, qué tanto está susceptible a lesión, y también nos va a dar la posibilidad o nos va a regir algunos parámetros hacia donde nosotros tenemos que llevar esas acciones. ¿Para qué? Para planear pues nuestros quehaceres día a día. También, pues la idea de una completa evaluación es cómo medir ese monitoreo de desempeño y llevar esa relación de dosis-efecto. O sea, nosotros saber, esta vez apliqué, no sé, 200 newtons, la siguiente sesión, cuánto tengo que aplicarle y ver esa dosis-efecto, poder medir ese dosis-efecto que es tan importante en los programas de entrenamiento. Y finalmente, pues evaluar los alcances y objetivos y pues la mitigación que logremos hacer si estamos tratando algún tipo de enfermedad o de riesgo. Entonces tenemos que ese desenlace es un desenlace de interés funcional y epidemiológico. Pero entonces, ¿cuál de esos 6 procesos presenta la mayor vacío en términos de desempeño estadístico? No sé ustedes qué piensen en su vida diaria, en su vida de trabajo como profesionales de cultura física. ¿Cuál cree que de esos 6 componentes está el vacío más grande en la medición y sobre todo en desempeño estadístico? No sé ustedes, pero yo he visto a algunos colegas, algunos compañeros, compañeros de otras carreras, de otras profesiones, que nunca evaluamos o no sabemos evaluar los alcances y los objetivos de nuestro plan de entrenamiento o nuestro plan de tratamiento. Entonces resulta que por más bueno que usted sea, si no sabe mostrar sus resultados y si no lo sabe mostrar cuantitativamente, pues esos resultados no son medibles y pues no los va a poder comparar con otra persona. Entonces la idea es que mejorar en ese campo. En los de estratificación de riesgo ya hay algunos materiales muy bien diseñados para cuantificar riesgo,
En la medición de actividad física también hay muy buenos avances. En el pronóstico también hay un vacío grande. En la planeación y en la relación dosis-efecto también se ha visto un buen avance. Bueno, pero ¿dónde surge la necesidad de medir y cuál sería la más relevante? Entonces tenemos los diferentes riesgos que les nombré anteriormente, pero todos estos van a como llegar a un interés funcional y epidemiológico de esos riesgos. En el deportista, pues sería el mayor énfasis en su desempeño funcional. ¿Y cómo controlar esos riesgos para que no pase? En el deportista variarían algunos, quitaría el riesgo de fragilidad, pero el resto quedaría. Obviamente esto es un enramado que cada una va a afectar a la otra y va a depender de la otra en su manifestación y en su aumento en el riesgo. No toda medición es objetiva. No toda medición objetiva es directa. ¿A qué me refiero? En las mediciones de actividad física hay medidas objetivas y subjetivas. Las medidas objetivas son de mínima dependencia del observador, o sea, no va a depender de quién haga la evaluación. En estas encontramos dos clasificaciones, directas, estándar primarias, e indirectas, que son directas secundarias. Y en las subjetivas, pues encontramos la clasificación de observador dependiente. Pero para seguir, tenemos que definir qué vamos a entender por una medición directa. Las mediciones directas en la actividad física capturan variables objetivas relacionadas con el gasto energético y el movimiento en términos físico-mecánicos, bioquímicos, electrofisiológicos y que en un sentido estricto no requieren de otra variable para ser estimadas. Un ejemplo son los exámenes de sangre, un, una video, un videoanálisis, en este caso de la carrera, o una ergospirometría. ¿Por qué? Porque se está haciendo énfasis en los factores o en los determinantes propios de esa variable que queremos medir. No está haciendo uso de variables, se puede decir, paralelas, que nos van a dar una estimación muchas veces no exacta. En ese sentido, las mediciones directas evalúan el gasto energético global, los procesos homeostáticos relacionados, el movimiento real y el desempeño muscular. Hay diferentes tipos de medidas directas, algunas de las que se consideran más en la actividad física. Tenemos que las medidas subjetivas presentan limitaciones para capturar la actividad física debido a la poca confiabilidad y validez. El sesgo de recuerdo, el de participación, el de interpretación de la pregunta y los efectos de piso creados por los instrumentos que no logran captar el extremo inferior del espectro de la actividad física como una actividad espontánea o ligera. Entonces, muchas veces cuando evaluamos actividad física o otro tipo de variables, pues no podemos ver toda su expresión. Entonces, muchas veces el ejemplo más claro es el de actividad física, que así usted haga una actividad física ligera, muchos instrumentos no lo van a poder medir por su poca expresión o su poca denominación. Si vemos esta publicación que se hizo eh, en el 2018, tenemos cómo la investigación actualmente se está moviendo hacia utilizar mediciones objetivas. Vemos que desde el 2013 hasta el 2016 ha sido un pico o una subida en las publicaciones que utilizan medidas objetivas. ¿Por qué es importante utilizar las medidas objetivas? Porque pues van a poderse extrapolar y comparar con otros estudios. A comparación o en contraparte, si utilizáramos medidas subjetivas que no van a ser para nada comparables y no se van a poder extrapolar a otras poblaciones. Entonces, la importancia y el llamado de esta diapositiva es que en sus trabajos de grados o cuando vayan a investigar, traten de utilizar siempre medidas objetivas para realizar el análisis y los resultados.
Hay diferentes métodos de evaluación de actividad física, entre los que tenemos diferentes dispositivos como el acelerómetro, que ya vamos a hablar un poco más a fondo sobre este, el podómetro, la calorimetría directa, el agua doblemente marcada y el monitoreo de frecuencia cardíaca. Cada una de ellas nos va a dar los componentes de la prescripción del ejercicio, como es la frecuencia, la intensidad, el tipo y el tiempo. Entonces, si ven, la celorometría nos puede dar medidas exactas para cada una de ellas, mientras que otros como el podómetro, pues solo nos pueden dar la intensidad y la intensidad va a ser limitada a pasos sobre unidad de tiempo, o otras como el agua doblemente marcada, que pues realmente es buena para medir el gasto energético, pero no nos va a dar ningún instrumento para prescribir ejercicio en ninguna de las poblaciones. Pero entonces, ¿por qué razón no aparecen otras variables de análisis de movimiento? ¿Pueden aportar nuevas informaciones? Tenemos la clasificación de las mediciones objetivas. Tenemos la medición directa, donde vamos a hablar de medidas fisiológicas y biomarcadores, que van a estar, algunos ejemplos son la composición corporal por imagen, ya sea un TAC, ya sea un DEXA. Tenemos la ergospirometría, tenemos la calorimetría indirecta, el agua doblemente marcada, los biomarcadores sanguíneos y celulares, eh, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el monitoreo cardíaco y los sensores inerciales. Dentro de esas mediciones directas, que pena, también encontramos el análisis de movimiento. En este caso, haremos uso de videografía por visión por computador, los sensores de fuerza e inerciales, electromiografía de superficies y biomarcadores digitales. Y finalmente, las mediciones indirectas pues van a hacer énfasis en el gasto energético y la composición corporal. Y encontraremos algunos instrumentos como la estimación indirecta del VO2, como pruebas de caminatas de 6 minutos, desde el escalón, o si vamos a un deportista más alto, pues un test de Leger, etc. También encontramos la composición corporal, que se mide por adipometría o una bioimpedancia, que es la que más utilizada, y pues obviamente la observación, que es una medición completamente indirecta. Vamos a ir desde las mediciones que tienen mayor valor o mayor validez a las que tienen una menor validez, dependiendo de si son medidas directas o medidas indirectas. Pero pues, ¿qué tan buenas son realmente? ¿Son mejores las medidas directas o las medidas indirectas? Entonces, la validez es una medición directa y son las que nos va a dar la posibilidad de elegir o decir si son mejores o no. Entonces, las mediciones directas buscan también servir como patrón de referencia para validar las medidas secundarias. Sin embargo, las mediciones directas han sido enfocadas a una gran mayoría hacia el gasto energético de la actividad física. Entonces, ¿para qué son útiles esas medidas indirectas? Esas medidas indirectas son útiles para después validar o respaldar otras medidas secundarias que sean de más fácil aplicación, pero que por medio de un proceso investigativo y comparativo con medidas directas se ha podido mostrar una correlación muy cercana. Entonces, para eso sirven las medidas directas. Eh, Aquí vemos cómo se hace un proceso de validación. Entonces, tenemos las medidas subjetivas, que son este primer nivel. Entonces encontramos, aquí estamos hablando de gasto energético, tenemos el autorreporte, la entrevista, el diario, que posteriormente se pueden comparar con las medidas secundarias, que serían en este caso la frecuencia cardíaca, el podómetro o el acelerómetro. Y finalmente, si quisiéramos mirar qué tanta validez tienen esas medidas secundarias, pues tendríamos que hacer uso de los criterios estándar o de los gold estándar, que en este caso sería la observación directa, el agua doble marcada o la calorimetría indirecta. Entonces, ese es el proceso de validación. La idea es comparar todas esas variables o mediciones de un segundo nivel, medirlas siempre contra el gold estándar o las de criterio estándar. Aquí vemos la definición en dos conceptos importantes al momento de elegir qué tipo de test
equipo o dispositivo vamos a utilizar al analizar a un deportista, y son la validez y la fiabilidad. En inglés la fiabilidad se entiende como reliability. Tenemos que la validez tiene tres tipos: de contenido, de constructo y de criterio. La primera de contexto, la primera de contenido nos habla sobre qué tanto esa medida que estamos usando va a evaluar lo que queremos evaluar. Suena un poco redundante, pero es así. O sea, muchas veces uno dice, voy a evaluar el gasto energético y termina evaluando otra cosa, la frecuencia cardíaca o, no sé, los pasos, pero nunca llega a ser un proceso de evaluar el gasto energético. Entonces, validez de contenido, evalúa lo que tiene que evaluar o evalúa lo que queremos evaluar. El de constructo, pues nos va a decir que hay dos tipos de esas de constructo, una convergente y una divergente, una discriminante, qué pena. En este caso, lo que va a hacer es que la primera va a tener esas mediciones que nosotros tenemos van a tener una correlación positiva con los conceptos o con las mediciones que están ya teóricamente justificadas o las que se esperarían. Si tenemos una validez de constructo de tipo discriminante, vamos a tener que hay una correlación negativa con esos parámetros esperados teóricamente ya con otro tipo de estudios. Y la validez de criterio es qué tanto el rendimiento o el rendimiento de esas medidas de instrumento son capaces de medir al mismo tiempo. Regalen un momento, qué pena. Ya, qué pena. La de criterio nos va a decir cuál es el rendimiento de esa medida o de ese tipo de instrumento que estamos utilizando para medir en ese instante, en ese momento. Y la de predictividad nos va a hablar sobre ese rendimiento que tiene ese instrumento o esa medida que estamos utilizando para después compararla con las predicciones que podríamos hacer. Entonces, si en este momento usted sale con riesgo cardiovascular de infarto cardíaco y a los 2 años, 5 años, tiene ese accidente cardíaco, pues vamos a tener que esa validez, que ese instrumento tiene una validez de criterio predictivo muy alto. Y finalmente, la definición de fiabilidad o reliability nos habla de dos tipos. El test retest, que es que el score o el puntaje no va a variar si lo hacemos en diferentes tiempos o en diferentes formas. Siempre va a tener la misma, si se lo hacemos a la misma persona, obviamente, siempre va a tener el mismo puntaje, sin importar si lo hacemos posterior o en otro momento. Obviamente, si el factor medible pues no es dependiente del tiempo. Y la otra es la consistencia interna, que nos va a hablar de que todos los ítems que tenga esa evaluación nos va a hablar de la misma variable general. Entonces muchas veces uno encuentra en algunos test que hay un punto que pregunta sobre, no sé, gasto energético y la otra sobre fuerza, pero al final no tiene ninguna correlación. Entonces, esos son algunas de las dos conceptos importantes, validez y confiabilidad, para elegir nosotros de qué forma o con qué instrumento vamos a evaluar. Siempre que estén frente a un test de evaluación, frente a un equipo, hay... Profe, qué pena molestar. Señor, ¿Será que me puede repetir lo de consistencia interna? Discúlpeme. vale. Entonces, Gracias. la consistencia interna quiere decir es que hay muchas pruebas que tienen diferentes ítems. Entonces, la prueba, digamos, una prueba de funcionalidad. Entonces tenemos, digamos, 7 puntos. Los 7 puntos, uno de esos puede que pregunte sobre gasto cardíaco, el otro sobre fuerza, y luego vuelva a preguntar sobre ingesta calórica, sobre actividad diaria. Entonces, hay un punto de esos que no tiene correlación con los demás y que no va a ayudar a que esa evaluación holísticamente o completamente nos dé un valor exacto sobre lo que queremos medir. Entonces, pueda que si la evaluación mida gasto calórico, por decir, pero uno de esos puntos nos lleve a tener
un punto débil en esa evaluación o algún punto de confusión. ¿Sí me hice explicar mejor? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Entonces tengan presente esos dos conceptos, validez y fiabilidad. Estas tablas no nos vamos a detener, pero son formas de cómo se ha podido validar, digamos, diferentes pruebas o diferentes instrumentos para sacar qué tan buenos son ellos para medir lo que queremos medir. Entonces aquí tenemos la frecuencia cardíaca y lo están comparando con el agua doblemente marcada. Aquí tenemos el podómetro, ¿m? Y están comparando también con frecuencia cardíaca y el VO2. Aquí tenemos la validación de específicamente de un instrumento, que es el Caltrac, que es un acelerómetro, y lo están midiendo lo están comparando con diferentes, se puede decir, métodos de medición. Consumo de oxígeno, eh, consumo total de energía, consumo en la sede de estación, gasto de energía, observación directa. Entonces son formas de comparar y de darle a cada uno de esos instrumentos, se puede decir, su factor en el cual está midiendo lo que quiere medir. Aquí hay otras sobre diferentes acelerómetros en los cuales los comparan y pues al final nos dan unos valores que normalmente se dan en R. El R habla sobre el coeficiente de correlación de Pearson, donde nos va a decir qué tanto está cercano uno a la otra. Obviamente se debe tener siempre un punto de comparación que sería el gol estándar. En este caso, están utilizando el primero como el gol estándar. Ahora bien, la forma de decir qué tan bueno es una medición directa no siempre es la mejor. O sea, que tengamos el equipo de última generación, con los mejores gráficos, que nos saque, mejor dicho, todo de un gesto deportivo o de una específica. Entonces, ¿por qué? Muchas veces o siempre el costo de de las medidas directas es muy alto. ¿Mm? Entonces, eso es una de sus desventajas. Ahora bien, eh, ¿qué tantos datos se obtienen? ¿Sí? También es una variable importante al analizar. Entonces, normalmente en las mediciones directas, los datos que se obtienen son muchísimos y eso pues tiende a confundir algunas de las personas. El otro es, se puede decir, eh, entonces, o en qué momentos o en qué estancias podemos utilizarlos. Las medidas directas muchas veces o casi siempre se van se van a restringir al laboratorio, mientras que las medidas indirectas, medidas directas. Otra es la necesidad que usted esté completamente familiarizado con, con la práctica de ese instrumento, con la práctica de ese test, y usted va a necesitar en el momento en que haga una medición directa, una experticia correcta, muchas de las evaluaciones porque están hechas para eso, para que sean sencillas de su aplicación. Otro es cómo podérselo, puede decir, explicar o mostrar a los entrenadores. Entonces, obviamente, las medidas directas van a traer una complejidad de conceptos, se puede decir, prerequisitos físicos, matemáticos para darle un buen entendimiento. Mientras que las de campo, pues van a tender a mostrar, van a tener a mostrar los resultados de una forma mucho más sencilla y amigable. De igual forma, pasa con los atletas. Si vamos a mostrar a un atleta la gráfica de un salto con diferentes, se puede decir, momentos, con newtons a un lado, con milisegundos al otro, pues a él se le va a tender de pronto a dificultar. A comparación, si lo hacemos o lo podemos pasar a una forma más amigable para el deportista. Lo otro es que casi siempre las medidas directas van a tender a tener un comportamiento en 3D en todas las direcciones, mientras que los análisis de campo
se pueden hacer casi siempre, o es mejor o es recomendable para su sencillez solo en 2 dimensiones. Más allá de estas potencialidades de ventajas y desventajas, es siempre necesario algún tipo de instrumento sofisticado para hacer las mediciones directas. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a mirar nosotros ponerlo en la balanza entre la necesidad que tenemos o si es simplemente una necesidad de marketing y de consumismo. Entonces, lo que les digo, no siempre una medida directa es la mejor. Tenemos que mirar para qué la queremos y también, pues, mirar con qué contamos. El movimiento humano es espacial y temporalmente complejo. Entonces, ocurre en 3 dimensiones y funciona en un orden de milisegundos en todo momento. Entonces, aquí vemos el ojo, captando todo eso, un montón de información por milisegundo que realmente no alcanzaríamos a entender con un análisis sencillo. Y nuestra capacidad interpretativa y que funciona no va a funcionar a ese mismo nivel o a ese mismo orden de entendimiento. Entonces nosotros podemos que estemos viendo el movimiento, pero no cuantitativos y estadísticos que son los que nos van a servir para darle se puede decir, esa categoría de medida directa. Pero entonces, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Cómo resolvemos que nuestra capacidad de análisis es limitada podemos mejorar nuestra capacidad de abstraer y evaluar el complejo sistema de movimiento humano? ¿Mediante qué cosas? Mediante el estudio del sistema de movimiento. Entonces tenemos que tener una claridad sobre cómo se mueven músculos, articulaciones, ligamentos y la biomecánica básica del sistema de movimientos. Tenemos que aprender o desarrollar nuestra observación en el campo clínico, se dice clínico, pero pues en el campo del deporte también nosotros tenemos una capacidad de observación, esa que se gana con la experiencia. ¿Mm? Pero si no tenemos esa experiencia, pues se puede utilizar algunas interfaces de captura, como son los videos, que nos van a ayudar a analizar ese video con mucha más calma, a una velocidad más lenta, y nos va a ayudar a desarrollar ese ojo clínico. También, pues se debe utilizar transducción de esa información. Entonces, esa transducción es una detección de características físicas y nos va a dar o va a necesitar un conocimiento implícito para entenderlo. ¿Qué es ese conocimiento implícito? Ese conocimiento implícito es los principios del entrenamiento, la fisiología humana, la biomecánica, la física, la biología, entre otras. Entonces hay que hacer una unión entre esas. Pero porque en ese municipio no hicieron el favor. Ella era la que tenía que estar pendiente. Ella debería de haberme dicho 2 días antes. Bueno, sigamos. Entonces, perdí. Entonces, usamos la traducción de la información para detectar características físicas, siempre con un conocimiento implícito o previo que nosotros debemos tener para realizar ese análisis completo. También, pues hay un aprendizaje de los parámetros clínicos, donde debemos categorizar, sacar perfiles de control de homeostasis o controles de aprendizaje motor. ¿Por qué medio? Porque Creo que se está métodos escuchando podemos entrecortado. utilizar esto o hacer esto. El monitor. Bueno, rápidamente repaso esta diapositiva. Necesitamos un conocimiento del sistema de movimiento. Necesitamos desarrollar el ojo clínico, se puede decir, pero si no lo tenemos, una forma de desarrollarlo y de mejorarlo es la que nos va a ayudar a hacer una transducción de la información y a su vez nos va a ayudar a detectar características de eso, que utilizar diferentes factores. ¿Cuáles son las principales herramientas? La evaluación, el diagnóstico. Profe, buenas tardes. Qué pena molestarlo, es que el sonido se escucha en realidad entrecortado. Espérate, lo intento.
Voy a tratar de ir un poco más despacio. Tenemos diferentes dispositivos de interfaces para capturar esa información que nuestros ojos no alcanzan a ver. Entonces tenemos, se podría decir que el orden lógico para realizar este tipo de procesos sería iniciar con una captura por medio de los dispositivos, como aparece en la imagen, luego ir con un registro de señales digitales, o esos registros de señales digitales son lo que nos va a dar los instrumentos, los dispositivos. Se puede decir un registro bruto, ¿sí? Con toda su información, sin ningún análisis, que finalmente vamos nosotros a llevar a la extracción de características por medio de diferentes procesos que ya vamos a ver. Entonces eso se va a ver como una representación que nos va a facilitar el análisis. Y finalmente, pues vamos a darle una interpretación y una clasificación. En este caso, primero vamos a enfocarnos en las dos primeras, la captura por medio de dispositivos y en el registro de esas señales. Tenemos interfaces, dispositivos de captura, ya sea de movimientos, de variables fisiológicas y biomarcadores. Por la tecnología, pues sabemos que la tecnología no va a reemplazar nuestras decisiones, ¿correcto? Las interfaces de captura lo que va a permitir es al profesional amplificar su capacidad de observación y de abstracción. Eso es lo que les decía, para eso es que sirve esto, porque así ella nos dé toda la información que quiera. Si nosotros no tenemos esa capacidad de abstraer y de entender, pues no nos van a servir para nada. ¿Qué vamos a observar? Que vamos a extraer patrones espaciales, temporales complejos que ocurren en un orden de milisegundos. Entonces, como les decía, no estamos diseñados para analizar ese tipo de información tan rápida y tan compleja. Por eso se hace necesario utilizar, se puede decir, eh, dispositivos externos que nos ayuden a amplificar nuestros sentidos y poderlo ver mucho más lento. Dentro de esos dispositivos e interfaces hay bastantes en el deporte y en el campo de la salud. Tenemos electroencefalogramas, que son más o menos estos. Entonces utilizas como un casquito que se pone encima de la cabeza y tiene diferentes electrodos que transmiten los impulsos cerebrales. Tenemos la electromiografía de superficie, tenemos la variabilidad cardíaca, tenemos algunos señales de movimiento y de marcha, que son los que nosotros vamos a hacer más énfasis, y la oscilación de la postura. Entre esos encontramos los acelerómetros, los sensores de fuerza y la visión por computadora. Empezamos con uno de los principales y es la plataforma de fuerza de COPS. Entonces, la variable física que mide la plataforma de COPS es la fuerza. ¿Listo? Eso primero de entenderlo de entrada. Ahí luego vamos a ver que esa fuerza se puede expresar en diferentes acciones o en diferentes ambientes. Entonces, esa plataforma de COPS es una plataforma que tiene dos sensores, es la que está en la foto. Dos sensores de fuerza, este es uno para cada pie, más o menos tiene una dimensión de 32 por 66 centímetros. Va a medir o va a llevar las unidades en newtons, que son las unidades de la fuerza. Va a tener una frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo es qué tanto está capturando información. Y esta va a ser igual a 250 Hz. Y pues va a tener una capacidad máxima de carga de 500 kilogramos. ¿Cómo va el sonido? ¿Mejoró? Sí, profe, ya. Se está recortando Vale. mucho. Gracias. ¿Cómo sale la información que da esta máquina? Pues da, como tiene dos sensores de fuerza, pues las va a dar en dos medidas diferentes. ¿Sí? ¿Pregunta? 5, 4, 3, Va a dar 2, 1.
En la diapositiva anterior estaba la respuesta de las 5, ¿sí o no? Pero no alcancé a mirarla. Ah, pídela. Marcha Ahí y se la estoy mostrando. oscilación Apague el micrófono. postural será. A sus compañeros les dio la respuesta de las 5. Entonces, ¿cómo vemos la información? Pues vemos dos líneas diferentes. Cada línea va a ser correspondiente a cada una de las plataformas. Entonces, aquí quiero que traten de ver esta imagen y me digan qué está haciendo ahí la persona. Por favor, alguien que me diga qué cree que está haciendo ahí la persona. Que es una plataforma de fuerza. ¿Qué gesto físico está haciendo? Buenas. Pues está haciendo mayor presión en la pierna izquierda que en la pierna derecha, ¿no? Sí, sí, claro, pero dime qué está haciendo él. O sea, ¿qué movimiento está haciendo él? Según la gráfica. ¿Qué piensas que es? Profe, se mueve lateralmente. La pierna izquierda está más apoyada que la derecha. No, ahí no hay ningún movimiento lateral. Mira que la gráfica tiene un eje de fuerza y otro de tiempo. No nos está dando en ningún momento, nos está dando direcciones o centímetros. Simplemente es fuerza y tiempo. Y miren cómo es el aparato. Entonces está en marcha, ¿no? No. Entonces, miren, hagan de cuenta que eso es lo que quería que llegara con el desarrollo del taller. Que pudieran ver una gráfica y tratar de ver qué movimiento es. Ahí lo que hay es un salto. Entonces, si ven, está la persona quieta, baja su centro de gravedad, sube al momento de acomodarse, hace el despegue, toda esta es la fase aérea, y aquí es cuando cae, cuando hay ese punto grandote de fuerza, y vuelve a recuperar. ¿Qué protocolos tiene este dispositivo? Este dispositivo, que yo sepa, lo tiene Coldeportes, realmente no es, pues es costoso, pero para una institución podría ser costeable. Lo tiene la Universidad Nacional, lo tienen otras universidades, como creo que la del Rosario también lo tiene. Y pues lo que nos dice, o los protocolos que podemos, o las evaluaciones que podemos hacer son evaluar el salto de contramovimiento, un salto de caída, equilibrio en un pie, posiciones habituales, skipping, alteraciones de carga, dejar caerse en cuclillas, flexión de tronco, saltos de puntitas, saltos en talones, giros del tronco y apoyos en una sola pierna. Entonces, esos son los protocolos que trae la máquina ya, se puede decir, establecidos. Esto no quiere decir que nosotros no podamos modificar esos parámetros. Nosotros con ayuda de un ingeniero podemos presentarle qué queremos medir y si la máquina está con los parámetros, se puede decir, técnicos necesarios, pues él podría llegar a hacer otro programa para ayudarnos a nosotros a ver lo que queramos ver. Hay otras plataformas un poco más asequibles, como es la plataforma de posturografía, que nos va a medir la trayectoria del, del, del control postural. Nos va a permitir adicional explorar el cálculo en diferentes mediciones. Entonces, esta es una más asequible y lo que nos da es cómo se mueve, si ven esta gráfica, cómo se mueve el centro de gravedad en una postura estática. Ahí se ve. Ahora bien, hay unos indicadores que tienen las plataformas de fuerza de COPS. La primera son las acciones. Entonces, se registra con un número entero cuando la fuerza de reacción detecta cambios más allá de un 20%. En condiciones normales, las acciones en posición sedente estática deben ser 0. También tenemos el índice de simetría, que se cuantifica en un intervalo de 0 a 1 y va a indicar qué tan simétrico entre sí son las curvas obtenidas del sensor izquierdo y del sensor derecho. 1 nos va a decir que es la máxima simetría, o sea, el personaje está perfecto en simetría. Y pues esperaría que el sujeto sano se encuentre entre 1 y 0,9. Si ven, el valor es mínimo. El otro índice es el índice de coordinación. Se va a cuantificar en intervalos igual de 0 a 1. El índice de proporcionalidad
qué pena, el índice proporciona información acerca de qué tan armónico son las transiciones entre los movimientos. El 1 es la máxima coordinación y se esperaría que los sujetos sanos pues esté entre 0,9 y 1. La distribución de la carga entre derecha e izquierda pues nos va a indicar el promedio de distribución de las cargas entre la pierna derecha y la pierna izquierda durante el ciclo que estemos midiendo. La diferencia esperada entre ambas plataformas tiene que ser el 1% o menos. Estamos hablando de personas sanas. Ya a partir de esos, pues van saliendo nuevos, se puede decir, nuevos baremos o nuevas mediciones o números que nos pueden decir o nos pueden llevar a descartar o a diagnosticar diferentes alteraciones en el equilibrio o en los saltos. Aquí como está, este es un registro tal cual sale en la pantalla de la plataforma COPS. Entonces, si les muestro, efectivamente era un salto en contramovimiento, donde la persona, ¿cuál es el salto de contramovimiento? Tenemos entonces la fase que tiene, la segunda fase que tiene mayor carga, va a ser la fase de la propulsión, donde la persona empieza a extender sus piernas para llevar todo el cuerpo hacia arriba. Cuando deja de haber sensor de fuerza o se deja de transmitir la fuerza de la presión en esas plataformas, pues estaremos hablando de la fase de vuelo, donde no hay nada de presión, y posteriormente, en el pico más alto, va a ser el aterrizaje. Posteriormente, hay una amortiguación excéntrica con unas propiedades viscoelásticas que ya las conocen. Aquí si viéramos y analizáramos, la persona está utilizando mucho más su pierna izquierda, tanto para hacer la flexión anterior y acumular la fuerza. En el impulso casi que está igual, pero en el aterrizaje cae primero con la derecha, luego va con la izquierda, pero posteriormente utiliza más la pierna derecha para amortiguar la caída. Entonces, de esa forma, nosotros podemos orientar a una persona o un deportista de qué tiene que mejorar y una forma de mostrárselo mucho más objetiva a ella, que ella lo pueda entender. Entonces, si la persona ve esto, dice, claro, ¿no? Entonces tengo que apoyarme más en la izquierda al momento de caer y pues es mucho más fácil la retroalimentación por nuestra parte y que ellos se puedan llevar esa o puedan hacer una extrapolación de lo que ven en esa gráfica a su entrenamiento. Entonces, para eso es que sirve este tipo de instrumentos o de dispositivos. Estos indicadores pues van a presentar ciertas limitaciones con la extracción de medidas de tendencia central. Por ejemplo, pues la media o la desviación estándar, lo cual nos puede enmascarar cambios en el balance. Además, no permite la exploración de datos a medición de fuerza como tal. Tampoco ha sido ampliamente validado, pero puede ser útil como un tamizaje. Entonces, si vemos aquí, es como este es el resultado que te saca la plataforma o el software de la plataforma. Te dice la fecha, la hora en la que hiciste la evaluación, el modo que utilizaste para evaluar, entonces el protocolo, aquí utilizó el salto de caída, qué lado evaluaste, derecho o izquierdo o ambos, y si hiciste algún cambio o hiciste el test básico, los resultados de la medición nos va a dar también con un porcentaje, con el número que hizo y se puede decir cuál sería el valor esperado. Entonces tenemos que en la izquierda hizo 11, en la derecha hizo 9, también lo muestra en la gráfica, también muestra qué porcentaje de carga estaba poniendo en cada pierna. Si miramos, en la derecha puso más el 52% de la carga y le quitó algo de carga a la pierna izquierda. ¿En qué valor debería estar? En 50 cada uno. La desviación que presentó la persona, la ideal es que esté en cero, pero esa persona tiene una desviación de 1,9% con relación a sus dos piernas. El índice de fuerza tiene que estar por encima de 1,25. Vemos que la persona tiene una muy buena fuerza porque lo sobrepasó con facilidad, pero tiene un índice de simetría cercano a la persona normal. Entonces, si ven, no hay simetría, pero está dentro de los patrones, se puede decir, normales, ya que decíamos que podría estar entre 0,9 y 1. Por poquito se raja este personaje.
Ahora pregunta sobre la plataforma de COPS, ¿la han visto? No sé si la han podido utilizar alguna vez, sabían que existía. Digamos, con la acelerometría, no sé también si hayan visto algo de acelerometría de este aparatico. Entonces, esto es un acelerómetro. Los acelerómetros son dispositivos que miden la aceleración. Entonces, ¿qué variable física está viendo un acelerómetro? La aceleración. Entonces, esa aceleración va a medir la aceleración aplicada que actúa a lo largo de los ejes sensibles en ciertas direcciones, de tipo piezoeléctrico, piezo-resistivo y de capacitador diferencial, todos los cuales implementan el mismo principio básico de un sistema de masa-resorte. ¿A qué me refiero? Entonces tenemos un material piezoeléctrico que va a transmitir o que va a medir el paso de electricidad. Tenemos se puede decir un medidor de voltaje. Tenemos una masa se puede decir que es eh, conductor de electricidad. Tenemos un resorte pequeñito, muy bien calibrado, y la idea es que cada vez que hay movimiento, pues esto se va a separar. La masa se separa del material piezoeléctrico y va a cambiar el voltaje entre ellos dos, y así se mide o así se saca qué tanto aceleración se está haciendo en los diferentes ejes. Mide la aceleración, el acelerómetro lo mide en tres planos: el plano frontal, plano sagital y plano horizontal. Después que lo mide en todos los planos. Entonces tenemos que el plano frontal, tenemos el eje X y el eje Y. Los movimientos hacia la derecha y hacia arriba van a ser sensados como un trazo positivo, mientras que los movimientos en el eje X y el eje Y respectivamente, pero esta vez hacia la izquierda y hacia abajo, van a ser tomados como un valor negativo. En el plano sagital tenemos el eje Y y el eje Z. Los movimientos hacia la derecha y hacia arriba van a ser positivos, y los movimientos hacia abajo y hacia la izquierda van a ser negativos. En el plano horizontal se deben utilizar giroscopios para detectar la rotación con más precisión. Entonces, esos acelerómetros, además de traer este tipo de dispositivos internos, también traen giroscopios que nos van a ayudar a censar las rotaciones con mayor precisión. Ahora bien, ¿saben cuánto está valiendo un aparato de estos? Este está más o menos en el orden de 2 a 3 millones. Entonces, si uno quisiera hacer una investigación con muchas personas, gastarle a cada persona de 2 a 3 millones, pues no es viable para nada. Obviamente, todos de ustedes tienen en este momento un acelerómetro en su bolsillo o en su mesa y no se han dado cuenta, o de pronto ya se dieron cuenta. Entonces, ese acelerómetro que todos tenemos y que todos podemos utilizar es el celular. Los celulares tienen acelerómetros incorporados. Entonces, hay diferentes aplicaciones que nos sirven para medir puede decir, sí, la aceleración en los diferentes ejes. Los que me han funcionado a mí más es, si tenemos Android, pues vamos a Google Play, buscamos Accelerometer Meter. Este es el que es de más fácil aplicación, y pues se ha mostrado que tiene muy buena confiabilidad a comparación del acelerómetro anterior. Entonces, con un celular se podrían hacer estudios de acelerometría, obviamente no con toda la validez rigurosa que se necesita para una investigación, pero podría ser un muy buen comienzo, o solo para poner o utilizarlo nosotros en los entrenamientos, sobre todo de propiocepción, de equilibrio. Son muy buenos para que la persona vea en qué eje se está moviendo más que nosotros. Otra app esos son gratuitos, todos esos son gratuitos. Es el Accelerometer Counter. Es un poco más complicado, pero pues igual sirve para, para reemplazar un acelerómetro en el momento dado. Entonces, como vemos, el acelerómetro lo tenemos todos, y la idea es que ustedes se metan, lo miren y pues traten de usarlo ahorita que están en cuarentena, para ustedes mismos, para sus familiares, y poder hacer de pronto un entendimiento más práctico de esos conceptos de acelerometría. Para los que tienen iPhone, este es el, el app, el acelerómetro. Es muy, muy bueno,
pero obviamente pues el iPhone no lo tienen todos y pues el Android sirve perfectamente. Em, Vamos a ver qué tan diferentes son los acelerómetros que traen los celulares de los acelerómetros que trae el Artigraph, que es la marca más conocida y más confiable. Entonces tenemos que em, vamos a compararlo con un iPhone, con el Android. Entonces, el tamaño pues va a depender en los celulares del móvil y pues, de la gama que estemos utilizando. El tamaño de un acelerómetro eh, como el Artigraph está entre 25.3 centímetros y pesa más o menos unos 27 gramos. Es realmente pequeño, esos son cúbicos, 25.3 centímetros cúbicos. Más o menos se puede decir que es como un reloj de muñeca. La sensibilidad, pues miremos la sensibilidad de los celulares, está entre 2.5 y 2.8 G. Eh, la sensibilidad del, del Artigraph está entre 3G, entonces tiene mayor sensibilidad, obviamente. La resolución va a estar acá muy similar en los dos. Miren que la resolución nos habla de en qué medidas está mostrando las medidas que estamos tomando. Entonces son muy similares o iguales. El muestreo es qué tan rápido o qué por segundo cuántas medidas está tomando. Entonces el celular está tomando entre 36 medidas por segundo, mientras que el Artigraph se puede graduar entre 10 a 200 medidas por segundo. Entonces en este caso, pues el Artigraph va a ser muchísimo mejor. ¿En qué ejes lo mide? Los dos son de ejes de axiales, o sea, los tres ejes lo va a medir. Entonces, si vemos, pues uno pensaría que podría utilizar, no se justificaría la inversión de un acelerómetro y que podríamos utilizar nuestros celulares como un acelerómetro y utilizarlo, ¿por qué no?, en la práctica diaria de nuestros entrenamientos, ya sea por una forma de prescribir, por una forma de poner objetivos o una forma de medir qué tanto hemos mejorado. Eh, hay estudios donde han comparado estos dos métodos y miren cómo se pone o qué tan grande es el acelerómetro y el celular. Para usar el celular simplemente se necesita un canguro, se mete el celular, se activa la aplicación y pues ya eso le va a dar el resultado. En este estudio se comparó el Artigraph junto con la aplicación de iPhone y la aplicación de Android, y pues se vio que con relación a la usabilidad, o sea, qué tan fácil es usar, el Artigraph pues eh, es mucho más fácil de usar porque simplemente es el aparatico y ya no tienes que cambiar ningún perfil, no tienes que cambiar ninguna disposición, simplemente es ponerlo y prenderlo y ya empieza a medir. Pero, pues, ¿qué dificultades mostró el celular? Principalmente el iPhone, cuando no se puede apagar el celular. O sea, si tú estás midiendo, no se puede apagar el celular. Entonces hay que quitarle el modo de ahorro de energía para que no se apague. Por eso la usabilidad bajó. Pero en general, el Calpit, que es la aplicación del, que se midió en esta investigación, pues provee estimaciones válidas para clasificar la actividad física. Entonces, si vemos, esos acelerómetros están a nuestro alcance y la idea es empezar a utilizar, meterse, cacharrear y darle hasta que uno entienda. ¿Cómo se ubican esos sensores? Entonces, la idea es que los sensores se van a posicionar normalmente unidos a una parte del cuerpo cuyo movimiento esté siendo estudiado. Entonces, va a depender de cuál va a ser nuestro interés de investigación. Entonces, si se ponen las extremidades, como en el tobillo y la espinilla o en la tibia, se utiliza para estudiar los movimientos de las piernas durante la marcha o de un impacto tibial. Usualmente son los puntos anatómicos que se utilizan. Cuando vamos a analizar aquí como variables como la actividad física que necesitan analizar todo el cuerpo, pues vamos a hacer o vamos a tratar de como
acomodarlos a la altura del esternón, por debajo del brazo, y normalmente lo más aconsejable es más o menos a la altura del E3. ¿Por qué creen que es a la altura del E3? ¿Alguno? ¿Por qué a la altura del E3? Según lo que vimos la semana pasada. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en el E3? El centro El centro de El gravedad. centro de masa, Centro Perfecto. gravitacional. El centro de masa, ¿listo? Ese es. Eh, y pues también actualmente casi todas las investigaciones lo están utilizando en la espina ilíaca de la cadera. Entonces las diferentes posiciones, una es la espina ilíaca, puede ser el fémur, el pie, siempre y cuando pues lo que tenemos que medir pues sea esa parte. Si vamos a medir todo el cuerpo, entonces tratar de meterlo, ponerlo más o menos al nivel del centro de masa, que en este caso sería la espina ilíaca anterosuperior. Son algunos ejemplos reales de registro. Entonces tenemos una acelerometría de marcha de 10 segundos, una persona que hizo 10 segundos de marcha. Entonces vemos cómo se mueve el eje X, el eje Y, que es la azul, que pena la roja, de arriba a abajo, y el eje X pues nos va a hablar, pues aquí se puede ver, es en la amplitud de cada una de esas, que pena, en el tiempo, la amplitud de cada una de esas curvas. Aquí vemos la carrera en 10 segundos de esta persona que está corriendo. Entonces están viendo cuánto se está moviendo en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Y nos muestra finalmente, o lo que sale de ese programa, es este tipo de análisis. Aquí vemos la acelerometría de salto de squat vertical. Entonces vemos a la señora saltando, y vemos los puntos más álgidos en la acelerometría, sobre todo en el eje Y, que es el eje vertical. Entonces vemos ahí el salto y cuánto se movió esa persona en los diferentes ejes. Aquí solo se está viendo eje X y Y para facilitar el análisis, solo bidimensional. Si quisiéramos, nos podría dar también el eje Z para ver por lo menos cuánto rotó, si rotó en el aire, si está haciendo de pronto algún movimiento accesorio. Aquí vemos cómo podemos nosotros identificar también una fase de un movimiento solo viendo la gráfica, que es lo que quiero que ustedes puedan llegar a hacer al final del módulo, que vean una gráfica y puedan identificar a qué tipo de movimiento estamos hablando, qué tipo de movimiento estamos analizando. Entonces vemos acá el despegue con piernas, luego fase aérea, donde solo hay un descenso en el eje Y muy pronunciado, y finalmente el de aterrizaje, que lo vuelve a dejar otra vez al punto inicial. Luego se estabiliza y mantiene su posición. El acelerómetro no solo es para medir la marcha, la actividad física, los saltos, gestos deportivos. También se ha empezado a utilizar, o se ha visto algunos estudios de cómo el acelerómetro puede medir los cambios posturales. Entonces, un ejercicio que quiero que hagan es que traten de bajar esa app según el dispositivo que ustedes tengan, y pues traten de medir su posición estática, a ver si es que tienen muy buena postura, muy bien equilibrio, simplemente estático, y van a ver que el dispositivo, por más que uno cree que está quieto, hay movimientos en los tres ejes. Para medir el gasto energético en este tipo de acelerómetros, hay diferentes fórmulas y también va a depender de la marca que vayamos a utilizar. Entonces, hay que tener en cuenta dos términos cuando hablamos de acelerometría. Primero son los counts o cuentas, que es el número de veces que la aceleración sobrepasa un umbral preestablecido. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para nosotros decir
quiero que mida solo los movimientos de alta intensidad, de media intensidad, de baja intensidad. Obviamente eso ya saben, dependiendo de nuestros objetivos. Entonces, esto nos va a dar la posibilidad de ser más específicos en los datos que queremos encontrar. Ese umbral preestablecido se conoce en los acelerómetros como el epoch, que es ese tiempo de intervalo. Entonces, lo que se hace es reemplazar cada uno de esos en estas fórmulas y pues nos va a dar el registro en MET que realizó esa persona o que gastó esa persona. Entonces, este sería un epoch, ese sería el umbral que queremos que mida, va a medir todo lo que esté de ahí para arriba, lo de abajo no lo va a tener en cuenta. Otro de los métodos es la visión por computador, la captura de datos. Entonces, la captura de video puede ser por espectro normal o por infrarrojo. Esto es un infrarrojo. Hay diferentes dispositivos ópticos, como el Bayton, el DTS, el Autotrack. Pueden ser ya sea en 2D, como estas imágenes de acá, o en 3D. Se va a aumentar la complejidad, como este que se ve acá. Hay modelos y tracking, que el tracking es un flujo óptico y pues se va a calcular o van a calcular algunos parámetros que nosotros queramos estudiar. Finalmente, esos parámetros se van a ver consignados en una matriz de valor con coordenadas espaciales. Entonces pueden ir con solo números o traspasarlos a una gráfica. Entonces la salida son variables espaciotemporales de la marcha. Hay otros software de visión por computadora para el análisis sobre video ya hechos. Entonces los más conocidos son el Kinovea, que es en el que nosotros nos vamos a enfocar. ¿Por qué? Porque primero es de muy fácil uso, aplicación, entendibilidad y además es gratis. Entonces también quiero que lo vayan descargando, que vayan mirando y en las siguientes clases pues vamos a ir hablando de él. Por ahora necesito que lo vayan descargando y le vayan mirando ahí cuando tengan tiempo. Vamos con la Qué pena, profesor. ¿Y de este Kinevea cuál versión? ¿La última o alguna en especial? No, la que esté gratis, la que esté gratis. O sea, la que puedas descargar gratis y todas no varían mucho. O sea, tratar de descargar la que tengan, la última que esté gratis. Ah, listo, gracias. Bueno. Vamos con otro método, que es la electromiografía de superficies. Se va a evaluar en milivoltios en función del tiempo. Tenemos que es una señal con filtros de tejido adiposo, que el tejido adiposo va a hacer se puede decir, una acción de filtro. Va a tener una forma de sensar de 300 Hz. La colocación usual de los electrodos va a ser en los puntos motores, como se ve acá en el bíceps, y la otra en la unión miotendinosa. Vemos aquí un cuádriceps derecho haciendo fuerza. Entonces, va a ser una unión de diferentes electrodos. Entonces, la derivada 1 va a ser un electrodo, derivada 2 va a ser otro electrodo, 3, 4 y el 6 va a ser la combinación de todos esas señales encontradas en el músculo. Hay dos electromiografías para músculo, está la electromiografía con aguja y la electromiografía con superficie. ¿Cuál es la diferencia? Pues el desempeño en términos de confiabilidad ha variado en función de la zona a evaluar también y pues va a variar dependiendo de qué método utilicemos. Si utilizamos la electromiografía por aguja, pues nos va a dar mucha se puede decir precisión en los voltajes, pero pues va a ser muy incómodo para la persona que lo está haciendo y más si lo queremos hacer en campo. Por eso se utiliza la electromiografía de superficie. Nos va a dar mucho más ruido, que son esas señales que no queremos, pero si ustedes ven, los picos que necesitamos se pueden identificar. Entonces, entre estas dos, así sea una medición directa, que sea la electromiografía de aguja, la otra también es indirecta, pero secundaria,
pero si los ponemos en una balanza, pues yo preferiría la electromiografía de superficie porque me da la oportunidad de que sea una evaluación mucho más amena para la persona y que nos va a hacer la posibilidad de que lo hagamos en campo con mucha más facilidad. Ahora bien, tenemos que mirar qué es la fatiga. Hay una prueba específica con electromiografía para la fatiga y tenemos que electromiográficamente la fatiga de un músculo esquelético se puede definir como la imposibilidad por parte del músculo para mantener una tarea determinada sin modificar su nivel de actividad física. Entonces pueda que nosotros visualmente veamos que la persona no está haciendo la fuerza, pero realmente él está activando todo su componente eléctrico en ese músculo, su componente neuronal para hacerlo. Lo que está fallando ya es la disponibilidad energética o de pronto algún otro factor. Eso se conoce como la fatiga desde una perspectiva electromiográfica. Esto implica que por eso implica también que se puede dar por estímulos repetitivos, que la persona no puede mantener ya la fuerza y termina por una caída en el nivel de contracción. Entonces va a perder la amplitud de la onda, o con lo que vamos a ver en la gráfica va a ser una disminución de la amplitud de la onda eh, y también una contracción, va a disminuir la frecuencia con la fase de relajación mucho más prolongada. Entonces, esta gráfica nos muestra, la persona empezó a hacer fuerza, va súper bien, pero si lo mantiene, va a ir disminuyendo. Entonces, si bien disminuye la amplitud, que la amplitud es el punto más alto de la cresta de esa onda, de aquí hasta abajo, esa es la amplitud, y la frecuencia es qué tantas ondas hay estas por unidad. Entonces, si están más pegadas, más frecuencia. Entonces, si vemos acá, la frecuencia empieza a aumentar, pero la amplitud empieza a disminuir. Entonces, lo que no quiere decir es que la persona está haciendo el esfuerzo, pero el músculo ya se desgastó bioquímicamente y no puede producir más cantidad de fuerza o por estímulos repetitivos. Según la estimación de diversos autores, la frecuencia máxima de contracción muscular solo puede mantenerse durante 1 segundo. Entonces, si queremos activar completamente todas las fibras eh, con su máxima potencia, solo vamos a poder mantener durante 1 segundo. Eh, el 50% de esa fuerza máxima de contracción se puede mantener 1 minuto aproximadamente. El 15% de esa fuerza máxima de contracción podemos mantenerla durante unos 10 segundos o incluso varias horas. Entonces, si hacemos ejercicios prolongados, el músculo solo va a poder mantener el 15% de esa fuerza máxima de contracción. Hay otra variable, hay otro equipo importante para evaluar biomecánicamente el cuerpo y es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Yo creo que ustedes ya han escuchado este término y eh, les muestro algunos ejemplos reales eh, de cómo se ve la variabilidad cardíaca. Primero empecemos a definir qué es una variabilidad cardíaca. Entonces, la variabilidad cardíaca es esa distancia de tiempo entre los puntos R. ¿Qué es el punto R? Tenemos que en un electrocardiograma, cada gráfica, esta gráfica, tiene unos puntos, R, Q, T, S. Entonces, la idea es que el punto R es el punto más alto. La diferencia de esos intervalos de R a R son la variabilidad cardíaca. Ya no se utiliza o ya no, la llamada es a no utilizar la frecuencia cardíaca porque es muy variable y empezar a utilizar la variabilidad cardíaca que nos va a dar un mejor análisis y más preciso de la actividad física. Obviamente, pues todavía no contamos con los aparatos que nos lo permita llevar al campo, pero es lo que progresivamente tenemos que ir haciendo el tránsito. Hay un polar, hay algunos polars que ya traen la, la opción de medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La señal de la variabilidad cardíaca de la frecuencia cardíaca es una serie temporal de mediciones de intervalos RR del electrocardiograma bajo diferentes condiciones fisiológicas o experimentales. Normalmente se mide por 2 a 5 minutos, dependiendo de lo que queramos ver. Entonces, ¿qué aparatos necesitamos? Dos polar que ya traen algunos, traen la opción, o equipos de monitoreo que se encuentran principalmente en equipos de alto rendimiento o en estos hospitales. Las recomendaciones generales para la medición con respecto a
variabilidad cardíaca son conocer la historial de la persona, repetir varias veces, mínimo 3 veces, la misma medición y calcular la desviación estándar para calcular la variabilidad natural de la medición. Tenemos también que hacer repeticiones de la misma medición con grupos grandes de sujetos, hacer comparaciones entre los sujetos en el mismo momento de tiempo y con valores normalizados, y hacer comparaciones en 2 o 3 meses después con el mismo sujeto. Y ahora, ¿cómo exploramos al máximo esta información? Más de los promedios, más allá de las desviaciones estándar, y pues que nos dé la posibilidad de dar hipótesis convencionales entre ellas. Entonces aquí vamos a enfocarnos en la extracción de esas características. Entonces tenemos que, ya evaluamos con los dispositivos, ¿cierto? Esos dispositivos nos dieron unas señales, se puede decir, brutas o sucias, completas, sin hacerle ningún tipo de cambio. Luego pasa a una extracción de las características, una representación. ¿Para qué va a servir esa representación? Pues para facilitar el entendimiento de tanto del investigador como de la persona con la que vayamos a trabajar. Entonces tenemos conceptos de registros y señales y modelos de análisis de señales. Hay definiciones indispensables para entender esto. Nuevamente son de pronto cosas que hemos visto antes, pero que tenemos que traer nuevamente para poder entender esto de la medición directa en biomecánica. Entonces tenemos series de tiempo, que son secuencia de valores que representan la evolución de una variable dada una muestra relativa, espaciadas espaciadas pero representativas. Son de naturaleza variable, pero no necesariamente complejas. Entonces nos va a dar una cantidad de información. El ruido es un registro de datos obtenidos de forma aleatoria y no posee ningún tipo de información útil ni correlación con el fenómeno que estamos estudiando. Como no posee información, pues posee menor complejidad. Y la bioseñal, si una serie de tiempo incluye una información con significado biológico y posee mayor cantidad de muestras, se denomina bioseñal. La cantidad de información libre de ruido confiere una complejidad a ese tipo de señales. Ya vamos a ver a qué se refiere ese tipo de complejidad. Entonces vemos la señal con ruido, como saldría, sería la línea rojo, y por medio de los programas uno le puede dar ruido y nos va a dejar la señal en el ruido, la señal biológica. Complejidad es porque tiene, puede decir, un cierto orden, ¿sí? Tiene una lógica en su ondulación. Entonces, debemos entender los patrones de variabilidad de las señales y su relación con la adaptación biológica y la patología motora. Entonces, se ofrecen nuevos enfoques de diagnóstico terapéutico y la oportunidad de convertirlos en biomarcadores clínicos de movimiento. Entonces, la idea es, a lo que nos va a llevar este tipo de investigaciones es a poder cada vez entender más, tener instrumentos más exactos para medir conceptos que antes no teníamos. Entonces, como para medir el equilibrio, que ¿cómo uno mide equilibrio? Simplemente ahí las pruebas que hay de equilibrio son muy subjetivas. Entonces, la persona se para ahí con una pierna, uno mira cuántas variaciones tuvo, cuántos intentos tuvo que hacer. Son pruebas muy subjetivas. A lo que nos lleva a esto es que nosotros tenemos que proponer investigaciones que nos lleven a darle, se puede decir, peso a nuestras intervenciones, que nuestras intervenciones estén basadas sobre parámetros objetivos y medibles. Para este fin, pues existen dos tipos fundamentales de análisis o representaciones de las señales. Tenemos el análisis en el dominio del tiempo, que son señales en función del tiempo, principalmente en segundos, y tenemos el análisis en el dominio de las frecuencias, que habla del espectro de esa señal, y las señales van a ir en funciones de la frecuencia. ¿En qué unidades se da esa frecuencia? En hertz. Vamos con el dominio del tiempo. Entonces, en el dominio del tiempo tenemos la amplitud, que recuerden que la amplitud es en el eje Y, qué tan grande es esa onda, la frecuencia, que nos va a dar qué tan unidas o qué tantas ondas hay en una unidad de tiempo, pues el tiempo va a ser el eje X, el eje X que sería
la variable independiente de la cual las demás van a depender. Tenemos evaluación, un ejemplo de variabilidad de la frecuencia cardíaca con un patrón respiratorio controlado, bueno, un patrón respiratorio no controlado y otro patrón respiratorio controlado, el cual se le dijo a la persona que mantuviera 14 respiraciones por minuto. Y si vemos cuando es controlado, pues la variabilidad cardíaca es muy similar. Mientras que si hacemos un patrón de respiración normal, miren la variabilidad cardíaca cómo cambia. O sea, es completamente aleatoria, cambia muchísimo. Entonces, eso es lo que nos habla, es que esa variabilidad cardíaca nos va a hablar de un orden en las estructuras, no solo de señales de biomarcadores, sino también en la salud del tejido. Ya vamos a hablar un poco de eso. En el registro de los puntos o muestras, se puede capturar una tasa específica y se representan en funciones del tiempo. Se puede calcular medidas de tendencia central, como la media, como la desviación estándar, como el coeficiente de variabilidad y las medidas cuadráticas. Veamos un poco más el dominio del tiempo con respecto a la acelerometría. Entonces, tenemos medidas de dispersión y variabilidad. ¿Qué es la RMS? Es una medida cuadrática. Es una medida similar a la desviación estándar y significa qué tanta dispersión muestran los valores respecto a un centro. También, o las medidas de medición van a ser metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí estamos hablando full de aceleración. Entonces vemos que en el ejemplo de la izquierda se observan datos de marcha cuya medida cuadrática es de 4.79 metros sobre segundo cuadrado y datos cuya medida cuadrática es de 18 metros por segundo al cuadrado. Entonces arriba es la de 4, abajo es la de 18. Obviamente, en la carrera, que es la de abajo, las medidas cuadráticas van a ser mucho mayores que en la gráfica de arriba, porque las aceleraciones y los impactos son más grandes debido a la velocidad y a la forma de desplazamiento. Entonces, entre mayor impacto haya, pues va a ser mayor las medidas cuadráticas que nos van a dar información sobre la aceleración. Eh, Se calcula elevando todas las cantidades al cuadrado, se realiza un promedio de estos valores y finalmente se calcula la raíz cuadrada de esto, más o menos de esta forma. Esto es lo que hace el programa él solo, ¿sí? Esta es la forma en que el programa saca este tipo de gráficos. Pero pues es bueno saber de dónde salen o cómo sacan esos gráficos. Dentro de este tipo de dominio del tiempo, entonces tenemos que las bioseñales no son estacionarias. Aquí quiere decir estacionarias que se quedan siempre, se pueden decir en la misma frecuencia, que se mueven siempre igual. No es así. Nuevamente les recuerdo la amplitud en una onda, ¿cuál es? Un ciclo. Un ciclo se puede ver en las medidas de los biomarcadores o las señales que da el cuerpo. ¿Por qué los ciclos? Porque el cuerpo tiene ciclos. Entonces, esa es la forma de él hablar, se podría decir. Él muestra cada vez que empieza un ciclo, cada vez que termina un ciclo, por medio de sus ondas, y esas ondas son casi siempre iguales, o casi siempre se pueden ver iguales. Entonces, si ven esta parte, este ciclo se va a repetir acá otra vez y acá otra vez. ¿Sí? Entonces, esos ciclos se repiten y son la forma de saber que estamos hablando de una señal biológica. Es decir, que presentan intervalos cortos de alta frecuencia, espaciados estrechamente en el tiempo, seguidos de un componente de baja frecuencia y de larga duración. Entonces, las bioseñales reales van a exhibir un patrón complejo. Ya les dije qué significa un patrón complejo, que tienen una secuencia, que se repiten dependiendo de unos estímulos, van a poder variar. No simplemente es un ruido que no tiene ninguna eh, secuencia lógica. En otras palabras, presentar unas características estadísticas complejas y de impredecibilidad. Entropía. La entropía es ese orden que hay entre las moléculas, además de estructuras conservadas en diferentes escalas, que son fractales. Ya vamos a hablar un poco de los fractales. Estas son una de las características del sistema dinámico.
Esto de la fractibilidad o conservación de la forma. Entonces, de pronto ustedes han escuchado el término de fractabilidad. Entonces, esa fractibilidad es que se puede decir un intervalo pequeño de tiempo o de acción se va a reproducir en mucha mayor escala. Entonces, si vemos, este patrón pequeñito se va a reproducir muchas veces en otra más grande. ¿Sí? Igual, si vemos aquí esta gráfica se mueve, vemos una gráfica que a medida que vamos aumentando la visión, se vuelve a reproducir y se vuelve a reproducir y se vuelve a reproducir, conservando siempre se puede decir, su ciclo. Entonces, si lo ven, vuelve y se produce en los mismos ciclos, conservando los mismos, se puede decir, patrones. Tenemos la fractibilidad o la autosimilitud o invarianza en las escalas. Entonces, las escalas siempre se mantienen, las escalas siempre van a ser igual, sin importar que sea una escala gigante o una escala muy pequeña. Entonces, esto pasa igual, un ejemplo más sencillo es hablar del universo en una escala más grande y hablar de una célula. Uno ve un universo y una célula poseen las mismas, se puede decir, disposiciones. Un centro con mucha gravedad que alrededor están orbitando diferentes partículas. En el caso del universo serían los planetas y en el caso de la célula serían los electrones. Ahora bien, la fractibilidad es una forma de medir la variabilidad de las señales y la conservación de los mecanismos fisiológicos normales. Entonces tenemos arriba una conservación de la fractibilidad, donde se puede decir que la persona está manteniendo sus tejidos sanos, posee unos tejidos sanos que muestran unas señales continuas con un orden lógico, mientras al final vemos una fractibilidad completamente perdida, donde no se puede ver ningún tipo de patrón en este tipo de señal, y eso nos va a hablar de un tejido enfermo. Entonces, la forma fractal de la señal en un indicador de control fisiológico normal. Entonces, toda la fractalidad nos va a hablar de cómo esa fisiología o ese comportamiento biológico está bien o está mal. Entonces, va a depender de las demandas del ambiente, de las interacciones entre el subsistema de control motor y la homeostasis, como el metabolismo y el movimiento y el control motor. Vamos a tener fluctuaciones impredecibles, como la entropía, que la entropía, ya saben, es el orden que hay entre ciertas partículas que siempre van a tender al desorden, pero pues el cuerpo humano, por estar vivo, trata de mantener ese orden. Entonces van a dar señales de estructuras complejas que van a depender estadísticamente de la fractibilidad y la autosimilitud y una correlación entre los eventos. También va a llevar una sinergia de subsistemas diferentes y una mayor cantidad de información se van a reservar de mecanismos fisiológicos diversos. ¿Qué nos va a hablar de esto? De que hay una adaptabilidad biológica adecuada. Por otro lado, si tenemos unas señales de estructuras aleatorias que no llevan ninguna complejidad, que no llevan ninguna secuencia, estamos estamos frente a una menor correlación entre los eventos de la señal, o sea, no hay correlación entre estímulo y señal, hay una menor cantidad de información, comparativamente hay menos entropía, hay menos orden, y los mecanismos de control van a estar degradados y no hay un desacoplamiento del mismo, o sea, no hay un orden. Acá estamos hablando de un estrés agudo adaptativo, o sea, la persona está a un estrés que está cambiando sus mecanismos fisiológicos y morfológicos posteriormente, que nos va a ayudar a un riesgo en la salud. Hay un ejemplo que es la pérdida de la estructura fractal en la marcha, que es un predictor de caídas. Entonces, si vemos una persona no tiene una marcha secuencial, donde que cada fase sea muy parecida a la anterior y a la siguiente, pues eso nos va a dar que es un predictor de caídas, nos va a dar una señal de que esa persona tiene un riesgo alto de caídas. Solo mirando qué tan, se puede decir, consistente es la marcha, que conserva siempre sus fases de la marcha. Entonces, viendo ese tipo de cosas, se puede ver si esa persona tiene riesgo de caída. Para eso sirve la fractibilidad. Otro ejemplo es la estructura fractal de la variabilidad cardíaca. Y si la perdemos, es un predictor de adaptación al ejercicio. Qué pena. Si hay una muy buena, se puede decir, estructura fractal
variabilidad cardíaca, nos está hablando de que hay un predictor muy bueno de la adaptación hacia el ejercicio. Entonces, si hay pérdida en la estructura fractal de la marcha, es un predictor de caída. Por lo contrario, si hay una estructura fractal muy definida en la variabilidad cardíaca, nos va a decir que esa persona tiene una muy buena adaptación al ejercicio. Que antes se veía era, la persona tiene frecuencia cardíaca baja, es que tiene en reposo, es que tiene un buen entrenamiento. Ahora lo que estamos viendo es que si se mantiene la fractalidad en la variabilidad cardíaca, nos va a hablar de que esa persona tiene entrenamiento y ha logrado una adaptación al ejercicio. Aquí hay unos ejemplos de fractalidad en la marcha, como medida de variabilidad, y otros que nos van a ayudar a predecir el riesgo de caída. Entonces, se hace una identificación de los impactos del talón con acelerometría y se va a mirar la distancia de pico a pico en los intervalos de zancada y deben ser similares a los intervalos RR en la variabilidad cardíaca. Entonces, vemos acá, cada punto de este azul es un contacto de talón y si tienen, se puede decir, una distancia similar entre todos, pues nos va a hablar de que la persona conserva la fractibilidad y nos va a decir que la persona está sana o que tiene menor riesgo de caída. Aquí vemos algunos ejemplos de pérdida de fractabilidad en la marcha. Vemos dos alteraciones principales, una que es el Parkinson, otra que es la esclerosis lateral amiotrófica, y vemos el sujeto que tiene una fractabilidad normal o que está sano. Entonces, si vemos que los puntos están muy definidos, mantienen una cierta, se puede decir, un cierto orden, un cierto orden fractal, donde cada tanto se alcanza a ver la punta más alta, ¿bien? Cada tanto, más o menos a la misma distancia, se conserva ese punto de medición y si vemos las otras personas, pues no hay forma de ver esa estabilidad en ningún momento, no hay ninguna orden. Si ven a la persona con Parkinson, los picos son muy cortos, muy rápidos, ¿sí? Entonces lo que nos da a entender estas dos es que estas dos personas, por ese tipo de patología que tienen, o si no supiéramos que tienen esa patología, sabríamos que estas personas tienden o van a tener un alto riesgo de caída. Ahora bien, esa fractabilidad también sirve para, no solo para el tipo se puede decir, de la marcha. Hay diferentes estudios que ya lo avalan, pero también se ve o se puede ver cuando una persona ya integra un gesto deportivo en, su, en sus patrones motores. Entonces, este estudio es interesante porque evaluó, se puede decir, la fractabilidad en la carrera de una persona, de un corredor experimentado frente a un corredor, se puede decir, con menos experiencia o recreativo. Entonces se vio que la persona que tiene una experticia en el deporte mantiene esa fractabilidad o mantiene, se puede decir, los intervalos de balón los mantiene muy similares. En cambio, la persona que no es experta en el deporte, lo que hace es variar muchísimo esas fases de la carrera y lo que lo hace es no poder mantener o no poder conservar la energía y pues se va a ver en los resultados malos en el entrenamiento. Entonces, es para que ustedes vean que este concepto de fractabilidad no solo se utiliza en el argot de la salud, sino también nosotros lo que podemos llevar y lo tenemos que llevar al deporte y poder empezar a hacer algunos tipos de investigación como es que realmente pues la metodología se puede decir que es alcanzable para nosotros y que nos puede dar información interesante de cómo saber que una persona, un corredor está cercano a ser experto o que está llegando a tener un gesto adecuado o si le falta muchísimo para llegar a ser buen corredor. Entonces las estructuras fractales también se pueden encontrar en el balance postural, los movimientos osculares, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y van a ser predictores de eventos en salud o predictores ¿por qué no? Predictores para el rendimiento deportivo. Hablemos un poco del dominio de la frecuencia. Todo lo que hablamos anteriormente es el dominio del tiempo, ahora es el dominio de la frecuencia, donde la frecuencia está en todos los estímulos y en todos los receptores biológicos. ¿A qué me refiero? La frecuencia está implícita
codificación neuronal, eléctricos, está implícita en cómo nosotros vemos los colores a partir de la frecuencia, de la amplitud de la onda. Entonces ahí vemos la onda también, vemos las ondas en la modo en que el cerebro se comunica, vemos las ondas en ondas sonoras y en cómo nosotros lo transformamos en otro tipo de ondas eléctricas. Entonces la forma de que el mundo está hecho de ondas. Entonces el cuerpo humano se ha ido transformando para convertir esas ondas que le da el medio exterior en otro tipo de información que le sirvan a la persona para desarrollarse en su medio. Entonces, en efecto, la energía es ondulatoria y nuestros sistemas han evolucionado para percibir este mundo de oscilaciones y codificarlo de una forma ondulatoria. ¿Es decir? Entonces, esas ondas se puede decir que es la información del input o de la información entrante. Entonces tenemos que también el output, que es la salida de esas frecuencias, como les decía, también van a ser de forma ondulatoria. Entonces las redes neuronales van a codificar esa información por frecuencia, por redundancia, y pues va a ser coherente o va a ser coherente según la fase que están. Miren todas las ondas, miren que esas ondas también son de diferentes órganos, ondas del cerebro, ondas del músculo, ondas del corazón, ondas del páncreas, ondas del pulmón, ondas del equilibrio, ondas de la marcha. Los sistemas sensoriales y fisiológicos involucrados en la generación de movimiento humano codifican información física biológica en forma de oscilaciones y frecuencias. El movimiento humano es el flujo de información que puede ser registrado por múltiples medios e interpretado en frecuencias y en el tiempo. Tenemos la derivada de Fourier, que nos habla del dominio de una frecuencia, también se denomina transformación de Fourier o espectro de Fourier, que nos va a hablar de esa frecuencia que tienen las ondas. Entonces, vemos aquí vemos un ejemplo tanto de amplitud como de frecuencia. Entonces, las señales se analizan en el dominio de frecuencia, son las series de tiempo de la marcha, la variedad de frecuencia cardíaca, el electroencefalograma y los movimientos oculares. Este es un ejemplo de las diferentes ondas que tiene, por decir, un factor que es el del equilibrio o el de la postura corporal. Sabemos que esa postura está mediada por tres sistemas principales: el visual, el vestibular y el propioceptivo, donde cada uno va a tener diferentes longitudes de ondas. El primero es el más lento, luego sigue el vestibular, que va aumentando los hertz, finalmente la propiocepción, que va a aumentar muchísimo los hertz. Entonces, si vemos, esta sería la onda que nos transmite lo visual, esta sería la onda que nos transmite el sistema vestibular, y esta sería la transmisión que nos da el sistema propioceptivo. Cada una va a tener un órgano efector. Vestibular, la cóclea; visual, el ojo; la propiocepción, los diferentes sensores neuronales, músculos y articulaciones. Mostrarles eh, finalmente pues esa interpretación y la calificación. Entonces, pues se puede dar por diferentes medios, ya sean numéricos o gráficos. La idea es que utilicemos los que se nos faciliten a nosotros y los que se les faciliten a las personas que queremos enseñar. Puede ser en 2D, en 3D. Y pues finalmente todo eso se va a convertir en un biomarcador digital que se define como datos fisiológicos conductuales, objetivos, cuantificables, que se recopilan y miden mediante dispositivos digitales como dispositivos portátiles, implantables o digeribles o comibles. Los datos recopilados se utilizan generalmente para explicar, para incluir o para predecir resultados relacionados con la salud. Los biomarcadores digitales
también representan una oportunidad para capturar datos objetivos clínicamente significativos. Entonces, chicos, eso era todo. Traté de condensar todo lo importante físico de las medidas directas en esta diapositiva. Sé que es largo. Ya está montada el foro de interacción que lo van a hacer a partir de esta presentación. ¿Tienen alguna duda sobre el tema? Profe, qué pena, pues yo la verdad tengo una inquietud con respecto a la frecuencia y amplitud de la onda. Sí. Pues, o sea, no entiendo bien cómo lo identifica. Porque la amplitud es como el punto más alto de la onda, ¿no? Sí. Pero ¿y la frecuencia es como las ondas en el tiempo? Entonces la frecuencia es qué tanto esa onda se reproduce en una unidad de tiempo. Así, digamos, en un segundo hay una sola onda, estamos hablando de una frecuencia baja. Pero si en ese mismo segundo hay 4 ondas, 5 ondas, estamos hablando de una frecuencia más alta. Ah, ok. Allá, yo por ese lado ya. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, no sé más. Espero que repasen las diapositivas, traten de, con relación a las preguntas que les dejé en el foro de interacción, tratar de aumentar el conocimiento sobre eso o clarificar las dudas. Y esa tiene como fecha de entrega el sábado. ¿Listo? Mañana, el miércoles, vamos a ver más a fondo el análisis de movimiento, ya respectivamente a algo más práctico, se puede decir, o algo que estamos más a nuestro alcance. Y eso era todo, muchachos. Muchísimas gracias. Cualquier duda estoy a su disposición. Listo, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Muchas gracias. Listo, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.